Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a seguir viendo el tema de fuerzas. La fecha del día de hoy es 29 de abril del 2020. Recordemos cuáles son las características de las fuerzas. El efecto que una fuerza produce sobre un objeto depende de la intensidad, dirección y sentido que se aplique. Es decir, que las características de una fuerza son la dirección, el sentido y la intensidad o tamaño. Dos fuerzas son iguales si tienen la misma intensidad, dirección y sentido. Dos fuerzas son diferentes si cualquiera de estas tres características es diferente. Ahí tengo el ejemplo de dos fuerzas que son iguales. Tienen la misma intensidad o tamaño, la misma dirección y el mismo sentido. Sumando fuerzas. Fuerzas con igual dirección e igual sentido. Si ambas fuerzas tienen la misma dirección y sentido, sus efectos se suman. La fuerza resultante será la suma de la intensidad de ambas fuerzas. Recordemos que la intensidad es el tamaño, es decir, que la fuerza resultante será la sumatoria del tamaño de las fuerzas. Un ejemplo, tengo que dos fuerzas que tienen la misma dirección y sentido, pero tienen diferente tamaño. La fuerza 1 es igual a 30 y la fuerza 2 es igual a 40. Entonces me dicen, cuando tengo dos fuerzas que tienen igual dirección y sentido, debo de sumarlas el tamaño o la intensidad para que me dé la fuerza resultante. Entonces, F1 más F2 es igual a la fuerza resultante. Entonces, la fuerza 1 es igual a 30 newtons, la N se le lee newtons, más la fuerza 2 es igual a 40 newtons, y eso es igual a la fuerza resultante, la sumatoria de ambas fuerzas, y 30 más 40 me da 70 newtons. Entonces, 70 newtons sería la fuerza resultante de la sumatoria de la intensidad de ambas fuerzas. Fuerzas con igual dirección y sentidos contrarios. Si las fuerzas tienen sentidos opuestos, sus efectos se restan. La fuerza resultante tendrá la misma dirección de ambas fuerzas y su sentido será el de la fuerza de mayor intensidad. Su intensidad será igual a la resta de la intensidad de ambas fuerzas. Es decir, si yo tengo dos fuerzas que tienen igual dirección pero diferente sentido, la intensidad de esas dos fuerzas será la resta del tamaño de ambas fuerzas. Es decir, voy a restar una fuerza con la otra para que me dé la fuerza resultante. Y empiezo a restar entonces. La fuerza número 2 es igual a 40 newtons, menos la fuerza número 1 es igual a 30 newtons. Y eso es igual a la fuerza resultante. Resto 40 menos 30 y eso es igual a 10 newtons, que es igual a la fuerza resultante. Entonces, ¿qué me dice? Que la fuerza resultante tendrá la misma dirección de ambas y su sentido será el de la fuerza mayor. Es decir, que la fuerza resultante va a tirar hacia la fuerza 2, que vendría a ser la que tiene mayor intensidad o tamaño. Ejemplos. La fuerza número 1 es igual a 50 newtons y la fuerza número 2 es igual a 150 newtons. Entonces observo que tengo dos fuerzas que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, ¿qué pasa si tengo dos fuerzas que tienen la misma dirección y el mismo sentido? Pues entonces esas fuerzas se suman. Entonces F2 más F1 es igual a la fuerza resultante. F2 es 150, F1 es 50. 200 newton es la fuerza resultante. Ejemplo número 2.
la fuerza 1 es igual a 5 newtons y la fuerza 2 es igual a 36 newtons. Entonces observo cómo tengo dos fuerzas que tienen misma dirección pero diferente sentido. Una va hacia la izquierda y otra va hacia la derecha. Entonces, viéndolo así, pregunto, ¿cuál sería la fuerza que tiene mayor tamaño? Pues obviamente es la fuerza número 2. Entonces, ¿la fuerza resultante para dónde va? ¿Para la derecha o para la izquierda? Pues obviamente va para la derecha, porque la fuerza mayor se encuentra en sentido ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, observo que ambas fuerzas tienen la misma dirección pero diferente sentido. Y cuando esto sucede, entonces las fuerzas se restan. Entonces resto fuerza 2 menos fuerza 1. Entonces resto la fuerza 2, 36 newtons menos 5 newtons es igual a la fuerza resultante. Y 36 menos 5 es igual a 31 newtons. Resuelve. La fuerza 1 es igual a 25 newtons y la fuerza 2 es igual a 25 newtons. Observamos, lo primero que tenemos que hacer es mirar si ambas fuerzas tienen la misma dirección y el mismo sentido. Si tienen la misma dirección y el mismo sentido, entonces el tamaño de las dos fuerzas se debe de sumar. En el ejemplo, en el ejercicio número 2, tengo que la fuerza 1 es igual a 30 newtons, la fuerza 2 es igual a 56 newtons. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo misma dirección pero diferente sentido? Se restan las fuerzas, entonces la fuerza resultante va a ser igual a la resta del tamaño de estas dos fuerzas. El compromiso es tomarle fotos al cuaderno con los ejercicios resueltos y enviarlos por la plataforma Norma. La fecha límite de envío es el mayo 4. Gracias.